El sol de la tarde caía sobre la majestuosa hacienda Los Cipreses, una de las propiedades más imponentes de Querétaro. Rodrigo Esteban Montero Velázquez observaba desde la ventanilla de su camioneta blindada cómo los rayos dorados bañaban las cúpulas de la Catedral de Querétaro a lo lejos, mientras su chofer recorría el último tramo de la exclusiva zona de Jurica. A sus 42 años, Rodrigo representaba el éxito empresarial en su forma más pura. Como presidente de Grupo Montero, había transformado la empresa familiar en un imperio industrial con presencia en todo México y parte de Latinoamérica. Su rostro aparecía frecuentemente en las revistas de negocios más importantes del país, y su apellido era sinónimo de poder, prestigio y una fortuna construida a lo largo de generaciones. «Llegaremos antes de lo previsto, licenciado», anunció Joaquín, su chofer de confianza desde hacía más de una década. Rodrigo asintió sin levantar la vista de los documentos que revisaba en su tableta. La junta directiva había terminado 2 horas antes de lo esperado, y aunque normalmente habría aprovechado para cenar con algún socio importante o visitar el club campestre, hoy sentía un inexplicable impulso de regresar a casa. «Perfecto», respondió secamente mientras ajustaba su reloj de platino, un ritual que repetía inconscientemente cada vez que tomaba una decisión. El vehículo atravesó los imponentes portones de hierro forjado que protegían la entrada de la hacienda, una propiedad de casi 3 hectáreas rodeada de muros de cantera rosa y jardines impecablemente cuidados. La casa principal, una fusión de arquitectura colonial y toques modernos, se alzaba majestuosa al final de un camino flanqueado por cipreses centenarios que daban nombre a la propiedad. Mientras el auto avanzaba por el sendero principal, algo inusual captó su atención. Una pelota roja rodaba por el césped perfectamente cortado, seguida por la figura pequeña de un niño que corría alegremente tras ella. Rodrigo frunció el ceño. No esperaba visitas, y menos aún niños. «¿Quién es ese niño?», preguntó con una mezcla de curiosidad y molestia. «No lo sé, licenciado», respondió Joaquín, tan sorprendido como su jefe. La camioneta se detuvo frente a la entrada principal. Rodrigo descendió con la elegancia y seguridad que lo caracterizaban, ajustando instintivamente su traje hecho a medida. El niño, que tendría unos 6 años, ahora estaba inmóvil mirándolo con ojos grandes y oscuros que le resultaron extrañamente familiares. «¿Quién eres tú?», preguntó Rodrigo acercándose al pequeño intruso que había osado alterar la perfección de su jardín. El niño, lejos de intimidarse, esbozó una sonrisa que iluminó su rostro. Un rostro que provocó en Rodrigo una sensación desconcertante, como si estuviera mirando un espejo que reflejara su propia infancia. «¡Papá!», exclamó el pequeño con la naturalidad de quien pronuncia la palabra más obvia del mundo. Aquellas 5 letras cayeron sobre Rodrigo como un golpe físico que lo dejó sin aliento. El tiempo pareció detenerse mientras observaba con mayor atención al niño. El mismo cabello negro azabache, las cejas pobladas pero definidas, los mismos ojos oscuros con ese peculiar brillo que veía cada mañana en su propio espejo. Incluso tenía el mismo lunar pequeño junto al labio superior, una marca distintiva de los varones Montero por generaciones. «Mateo, Mateo, ven acá ahora mismo». La voz femenina que rompió aquel momento de reconocimiento mutuo provenía de Lucía Hernández, quien había trabajado como empleada doméstica en la hacienda durante los últimos 8 años. Corrió hacia ellos con expresión de pánico, con el uniforme perfectamente almidonado, contrastando con el terror que reflejaba su rostro. «Disculpe, señor Montero, el niño no debería estar aquí». «Ya nos íbamos a nuestra casa», explicó atropelladamente mientras tomaba la mano del pequeño. «¿Tu hijo?», preguntó Rodrigo con una voz que apenas reconoció como propia. «Sí, señor, mi hijo», respondió ella bajando la mirada. «¿Cuántos años tiene?», continuó Rodrigo, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «6 años, señor», contestó Lucía, apretando la mano del niño con fuerza. 6 años. El número resonó en su mente como un eco interminable. 6 años atrás, durante las fiestas del equinoccio de primavera en Querétaro, la celebración anual que atraía a miles de visitantes al centro histórico,
Había ocurrido aquel encuentro que ahora regresaba a su memoria con la fuerza de un huracán. «Necesitamos hablar», dijo con una frialdad que contrastaba con el torbellino que sentía por dentro. «En mi despacho. Ahora». Lucía asintió silenciosamente, su rostro una máscara de resignación. «Mateo, ve a jugar a la cocina. La señora Dolores te dará una merienda», indicó a su hijo con voz temblorosa. El niño, ajeno a la tensión que electrificaba el aire, sonrió una vez más a Rodrigo antes de correr hacia la casa principal. Mientras caminaban en silencio por los pasillos de la hacienda, Rodrigo sintió que cada paso lo alejaba más de la vida perfectamente controlada que había construido. Las paredes cubiertas de obras de arte colonial y fotografías familiares parecían observarlo con nuevos ojos, como si de repente fuera un intruso en su propio hogar. El despacho, un espacio imponente con muebles de caoba tallada y una vista privilegiada a los jardines traseros, siempre había sido su santuario. Ahora, sin embargo, al cerrar la pesada puerta tras ellos, se sentía como una jaula. «¿Por qué me llamó papá?», preguntó directamente, sin molestarse en tomar asiento o invitar a Lucía a hacerlo. «Los niños dicen cosas, señor Montero», respondió ella, manteniendo la mirada fija en la alfombra persa que cubría parte del suelo. «A veces confunden a las personas». «No me tomes por estúpido», espetó Rodrigo, golpeando el escritorio con la palma abierta. «Ese niño tiene mis ojos, mi lunar, incluso hace el mismo gesto con la cabeza cuando sonríe. Es idéntico a mí cuando tenía su edad». Lucía permaneció en silencio, como una estatua frágil que teme romperse al menor movimiento. «¿Es mi hijo?», exigió saber, acercándose a ella. «Señor, yo solo soy una empleada. Dependo de este trabajo para mantener a mi hijo», respondió finalmente, con lágrimas contenidas en los ojos. «Por favor, no nos eche de la casa. No tenemos a dónde ir». La confirmación implícita en sus palabras cayó sobre Rodrigo como una luz. Se dejó caer en su sillón de cuero, súbitamente exhausto. Por su mente pasaron imágenes fragmentadas de aquella noche durante las fiestas del equinoccio, el exceso de tequila, la música tradicional resonando en las calles empedradas del centro histórico, el encuentro casual con Lucía fuera de su horario de trabajo, ambos lejos de la hacienda, ambos diferentes bajo el efecto de la celebración y la libertad momentánea. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó ahora con una voz más controlada pero cargada de tensión. «¿Qué diferencia habría hecho, señor?», contestó ella, levantando finalmente la mirada. «Usted es un hombre casado, un hombre importante. Yo solo soy la muchacha que limpia su casa. Además, su esposa, ella me dejó muy claro lo que pasaría si alguna vez mencionaba algo sobre esa noche». «¿Alejandra?», Rodrigo se incorporó de golpe. «¿Qué tiene que ver mi esposa en esto?». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Sin esperar respuesta, Alejandra Fuentes de Montero, la elegante esposa de Rodrigo, entró al despacho. Con su cabello perfectamente arreglado y su vestido de diseñador, era la viva imagen de la sofisticación queretana. «Cariño, no sabía que habías llegado tan temprano», dijo con una sonrisa calculada que se congeló al ver a Lucía. «Oh, no sabía que estabas ocupado». El silencio que siguió fue denso, cargado de secretos y mentiras apenas contenidas. «Lucía me estaba poniendo al día sobre algunos asuntos domésticos», mintió Rodrigo, recuperando momentáneamente su máscara de control. «Puedes retirarte, Lucía. Seguiremos esta conversación después». La empleada asintió y salió apresuradamente, dejando tras de sí un aroma a jazmín y secretos. «¿Qué hacías hablando a solas con la servidumbre?», preguntó Alejandra, acercándose para darle un beso frío en la mejilla. «Cosas sin importancia», respondió él, evitando su mirada. «¿Dónde estabas?» «En el club, como todos los jueves. El torneo de tenis benéfico, ¿recuerdas?» «Lo anoté en tu agenda hace semanas», respondió ella con un deje de reproche. Mientras Alejandra hablaba sobre gente que no le interesaba y compromisos sociales que ahora le parecían triviales, Rodrigo solo podía pensar en el niño de ojos oscuros que lo había llamado papá, su hijo, un hijo que había vivido bajo su mismo techo durante 6 años sin que él lo supiera, o quizás sin que quisiera saberlo.
Y Eduardo llamó para confirmar la reunión familiar del domingo. Continuó Alejandra, ajena a su distracción. ¿Mi hermano?, preguntó Rodrigo, volviendo momentáneamente a la realidad. Sí, tu único hermano, respondió ella con ironía. Dijo que tenía noticias importantes sobre la empresa, algo sobre una posible adquisición en Guanajuato. Eduardo, su hermano menor y eterno competidor desde la infancia, el vicepresidente de Grupo Montero que siempre había anhelado el puesto principal. El pensamiento de que Eduardo pudiera descubrir esta situación hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Voy a darme una ducha», anunció, necesitando desesperadamente un momento a solas. En el baño, bajo el agua caliente que caía sobre su cuerpo, Rodrigo sintió que toda su vida se desmoronaba. La perfecta fachada que había construido durante años, el matrimonio aparentemente ideal, la empresa exitosa, su reputación intachable, ahora pendía de un hilo tan frágil como la inocente sonrisa de un niño de 6 años. Esa noche, durante la cena, Rodrigo apenas probó los platillos preparados por el chef privado. Desde el comedor principal, a través de los ventanales, podía ver la pequeña casa de servicio donde ahora sabía que vivía su hijo. Una luz tenue iluminaba el interior, proyectando sombras en las paredes. «Te noto distante», comentó Alejandra, cortando meticulosamente un trozo de filete. «¿Problemas en la empresa?» «No», respondió secamente. «Solo estoy cansado. Deberías tomar unas vacaciones», sugirió ella. «Podríamos ir a París el mes que viene. La Semana de la Moda empieza el 15 y sería una excelente oportunidad para...» «No puedo ausentarme ahora», la interrumpió, sin apartar la mirada de la casa de servicio. «Hay demasiados asuntos pendientes aquí». Más tarde, cuando Alejandra ya dormía, Rodrigo se encontró frente al espejo del baño, estudiando detenidamente su rostro. El mismo rostro que había visto reflejado en aquel niño. Sacó de un cajón oculto una vieja fotografía donde aparecía él a los 6 años, junto a sus padres en su antigua casa de San Miguel de Allende, antes de que la familia se mudara a Querétaro. La semejanza era innegable. El mismo perfil, la misma expresión, hasta la misma forma de sonreír ligeramente ladeada. Una copia exacta separada por casi 4 décadas. «¿Qué voy a hacer?», murmuró a su reflejo, que le devolvía una mirada cargada de dudas. Esa noche, Rodrigo Montero, el hombre que controlaba un imperio empresarial y que jamás dudaba al tomar decisiones que involucraban millones de pesos, se encontró completamente perdido frente a la simple verdad que había estado frente a sus ojos durante 6 años. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de seda cuando Rodrigo despertó. Había pasado una noche intranquila, plagada de sueños donde un niño corría por laberintos interminables mientras él intentaba alcanzarlos sin éxito. Se incorporó lentamente, cuidando no despertar a Alejandra, quien dormía profundamente a su lado. La rutina matutina que durante años había seguido con precisión milimétrica, ejercicio en el gimnasio privado, ducha de exactamente 12 minutos, desayuno preparado por el chef mientras revisaba los correos urgentes, ahora le parecía ajena, como si perteneciera a otra persona, una persona que ya no existía. Al bajar las escaleras principales, su mirada se desvió instintivamente hacia la ventana que daba a las casas del personal. Pudo distinguir la figura pequeña de Mateo saliendo con su mochila escolar, tomado de la mano de Lucía, quien vestía su uniforme de trabajo. La escena, tan cotidiana y a la vez tan extraordinaria ahora que conocía la verdad, le provocó una opresión en el pecho. «Buenos días, señor Montero», saludó Dolores, el ama de llaves que llevaba más de 20 años al servicio de la familia. «¿Le sirvo el desayuno en el comedor o en la terraza?» «En el despacho», respondió secamente. «Y dile a Lucía que venga a verme cuando regrese». Dolores asintió, aunque no pudo ocultar un gesto de extrañeza. En los 8 años que Lucía llevaba trabajando en la hacienda, jamás había recibido una solicitud directa del patrón. Mientras esperaba en su despacho, Rodrigo se encontró observando las fotografías familiares que adornaban una de las paredes. Su padre, don Esteban Montero Ríos, lo miraba severamente desde un retrato imponente. El patriarca que había convertido una modesta fábrica de textiles en un conglomerado industrial,
No toleraba los errores ni las debilidades humanas. ¿Qué diría ahora al saber que su primogénito, el heredero del Imperio Montero, tenía un hijo fuera del matrimonio con una empleada doméstica? El sonido discreto de la puerta lo arrancó de sus pensamientos. —¿Puedo pasar, señor? Lucía permanecía en el umbral, con la mirada baja y las manos entrelazadas nerviosamente sobre el delantal inmaculadamente blanco. —Adelante —indicó Rodrigo, señalando una silla frente a su escritorio—. Siéntate. Ella obedeció en silencio, manteniendo una postura rígida que delataba su ansiedad. —¿Dónde está Mateo ahora? —preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo por comenzar con esa pregunta. —En la escuela, señor. —En el Colegio Libertad, aquí en Juriquilla —respondió ella levantando la mirada brevemente—. Es una escuela pública, pero muy buena. Mateo es el primero de su clase. Un destello de orgullo involuntario cruzó el rostro de Rodrigo. Primero de su clase, como él lo había sido en su época escolar. ¿Cómo pagas esa escuela?, preguntó consciente de repente de que el salario de una empleada doméstica, incluso en una casa como la suya, difícilmente alcanzaría para una educación de calidad. Trabajo doble turno, señor. Aquí con ustedes durante el día y 3 noches por semana limpio oficinas en el centro de Querétaro, explicó ella con simplicidad. También hago algunos bordados que vendo en el mercado de artesanías los domingos. La revelación golpeó a Rodrigo como una bofetada. Mientras él acumulaba millones y vivía entre lujos, su propio hijo dependía del esfuerzo sobrehumano de una madre soltera que trabajaba hasta el agotamiento. —¿Por qué nunca pediste ayuda? —preguntó con un tono más suave del que pretendía. Lucía soltó una risa breve, casi amarga. —¿A quién, señor? ¿A usted? ¿A su esposa? El silencio que siguió estaba cargado de respuestas implícitas. —Necesito saber toda la verdad —dijo finalmente Rodrigo, reclinándose en su sillón—. Todo lo que ha pasado estos 6 años. Lucía respiró profundamente antes de comenzar. Le contó cómo había descubierto su embarazo semanas después de aquella noche de fiesta, cómo había contemplado renunciar y desaparecer, pero el miedo a la pobreza extrema la había detenido, cómo había ocultado su estado el mayor tiempo posible y cuando ya no pudo disimularlo más, había inventado un novio en San Juan del Río que la había abandonado. Fue la señora Alejandra quien insistió en que me quedara, reveló Lucía para sorpresa de Rodrigo. Dijo que podía seguir trabajando hasta que naciera el bebé y después también, siempre y cuando fuera discreta. —¿Alejandra sabe que Mateo es mi hijo? —preguntó Rodrigo, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. —No lo sé con certeza, señor —respondió Lucía, evitando su mirada—. Pero una vez, cuando Mateo tenía unos 3 años, ella lo observaba jugar en el jardín y comentó lo mucho que se parecía a usted cuando era niño. Lo dijo como quien menciona el clima, pero sus ojos... había algo en sus ojos que me heló la sangre. Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana, intentando procesar esta nueva información. ¿Era posible que Alejandra supiera todo este tiempo y hubiera guardado silencio? ¿Por qué mantener tan cerca la evidencia viviente de la infidelidad de su esposo? Mateo pregunta por su padre, continuó Lucía, rompiendo el silencio. Le he dicho que trabaja lejos, en los Estados Unidos, y que algún día vendrá a conocerlo. ¿Sabe leer?, preguntó Rodrigo abruptamente. Sí, señor. Lee muy bien para su edad. Le encantan los libros de aventuras y los cuentos sobre animales, respondió ella, desconcertada por el cambio de tema. ¿Y matemáticas? También. Tiene facilidad con los números. La maestra dice que tiene una mente muy lógica. Rodrigo asintió, reconociendo en esas habilidades los mismos talentos que él había mostrado en su infancia y que lo habían llevado a convertirse en un exitoso empresario. Quiero conocerlo, declaró finalmente, volviéndose hacia Lucía. Formalmente, como su padre. El rostro de la mujer reflejó una mezcla de sorpresa y temor. Señor Montero, con todo respeto, no creo que sea buena idea. Mateo es feliz con su vida tal como es. Y está su esposa, su posición social, la empresa familiar. Es mi hijo, la interrumpió con firmeza. Tiene mi sangre, mi apellido le pertenece. No voy a seguir siendo un extraño para él.
¿Y qué pasará con nosotros después?, preguntó ella con la voz quebrada. Cuando se canse de jugar al padre, cuando su esposa o su hermano hagan suficiente presión, nos echará de aquí. ¿Nos mandará lejos con algo de dinero para acallar su conciencia? Las palabras lo hirieron más de lo que esperaba. ¿Era eso lo que pensaba de él? ¿Un hombre capaz de abandonar a su propio hijo cuando resultara inconveniente? No, respondió con determinación. No sé exactamente qué va a pasar, pero te prometo que ni tú ni Mateo sufrirán por esto. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Eduardo Montero Velázquez, el hermano menor de Rodrigo, entró con la confianza de quien se sabe en terreno familiar. «Hermano, venía a sorprenderte con un desayuno de negocios, pero veo que estás ocupado», comentó, lanzando una mirada evaluadora hacia Lucía. «Estábamos discutiendo asuntos domésticos», respondió Rodrigo con frialdad. «Puedes retirarte, Lucía. Continuaremos esta conversación más tarde». Ella asintió y salió rápidamente, evitando la mirada inquisitiva de Eduardo. «¿Desde cuándo discutes asuntos domésticos a puerta cerrada con la servidumbre?», preguntó Eduardo con una sonrisa maliciosa, acomodándose en la silla que acababa de dejar Lucía. «No será que estás siguiendo la tradición de los hacendados de antaño, ¿verdad? Ya sabes, eso de tener derechos sobre las muchachas de servicio». Rodrigo sintió que la sangre le hervía. «Cuida tus palabras, Eduardo». «Solo bromeo, hermano», respondió Eduardo levantando las manos en gesto de rendición, aunque su sonrisa no desapareció. «Venía a hablarte sobre la oferta de compra para esa fábrica en Guanajuato. Creo que deberíamos reconsiderar el precio». Mientras Eduardo hablaba de negocios, Rodrigo lo observaba con nuevos ojos. Su hermano siempre había sido astuto y ambicioso. Si descubría la existencia de Mateo, no dudaría en usar esa información para su beneficio. «Así que necesito tu firma para proceder», concluyó Eduardo extendiendo una carpeta. «La revisaré y te la enviaré esta tarde», respondió Rodrigo sin hacer ademán de tomar los documentos. «¿Estás bien, hermano? Te noto distante», comentó Eduardo estudiándolo detenidamente. «Estoy perfectamente», mintió Rodrigo, «solo algo cansado. El viaje a Monterrey la semana pasada fue agotador». Eduardo asintió, aunque era evidente que no le creía del todo. «Por cierto, Alejandra me comentó sobre la fiesta de aniversario de la empresa el mes que viene. 25 años del Grupo Montero es algo digno de celebrarse a lo grande». «Por supuesto», respondió Rodrigo mecánicamente. «Toda la alta sociedad de Querétaro estará allí», continuó Eduardo levantándose para marcharse. «Será mejor que todo esté perfecto. Sabes cómo es esta ciudad con los chismes. Una mancha en la reputación de los Monteros sería inconveniente». El tono aparentemente casual con que pronunció aquellas palabras provocó un escalofrío en Rodrigo. ¿Acaso su hermano sabía algo? ¿O solo era su paranoia creciente? Una vez solo, Rodrigo se dirigió a un pequeño gabinete oculto tras un cuadro. Extrajo una botella de tequila añejo y se sirvió una generosa medida, algo que nunca hacía a esas horas de la mañana. El líquido ámbar quemó su garganta, proporcionándole un breve momento de claridad. Tomó su teléfono y llamó a su asistente personal. «Necesito que canceles todas mis reuniones de hoy», ordenó. «Y contacta discretamente a Solórzano, el investigador privado. Dile que venga a verme esta tarde a las 5». Después de colgar, Rodrigo se acercó nuevamente a la ventana. A lo lejos, más allá de los límites de la hacienda, se extendía la ciudad de Querétaro, con sus calles coloniales y su mezcla de tradición y modernidad. En algún lugar de esa ciudad estaba su hijo, en una escuela pública, aprendiendo a leer y a hacer sumas sin saber que su padre era uno de los hombres más poderosos del estado. La idea de conocer realmente a Mateo le provocaba una mezcla de emoción y terror. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años por qué su padre había estado ausente toda su vida, a pesar de vivir a menos de 100 metros de distancia? El sonido de tacones sobre el suelo de mármol anunció la llegada de Alejandra antes de que entrara al despacho. «Eduardo me dijo que estabas actuando extraño», comentó, cerrando la puerta tras de sí. «¿Tequila a las 9 de la mañana? Eso no es propio de ti, Rodrigo». Él la miró detenidamente, buscando en su rostro perfectamente maquillado algún indicio de que supiera la verdad sobre Mateo. ¿Cuántos otros secretos guardaba aquella mujer
con quien había compartido 15 años de matrimonio. «Solo estoy cansado», respondió Rodrigo, guardando la botella de tequila. «Tengo mucho en qué pensar». Alejandra se acercó y le ajustó la corbata en un gesto automático que llevaba años realizando, aunque ahora Rodrigo percibió algo calculado en su toque. «Siempre piensas demasiado, cariño. Es lo que te ha hecho tan exitoso, pero también lo que te mantiene despierto por las noches», comentó ella con una sonrisa ensayada. «Esta noche tenemos la cena benéfica en el Teatro de la República. No lo olvides». «No lo he olvidado», mintió él. La verdad es que los compromisos sociales que antes consideraba fundamentales para su estatus, ahora le parecían trivialidades sin sentido. «Perfecto. Llevaré el vestido azul de Armando Mahfoud. Y ya confirmé nuestra mesa con los Zárate y los Valencia», continuó ella, como si estuviera repasando una lista mental. «Por cierto, noté que estabas hablando con Lucía. ¿Algún problema con el servicio?» La pregunta sonaba casual, pero Rodrigo detectó el filo oculto en sus palabras. «No, solo estaba revisando algunos cambios en el menú de la semana», respondió, sosteniéndole la mirada. «Ya veo», dijo Alejandra, aunque era evidente que no le creía. «Lucía es una buena empleada. Trabajadora, discreta. Sería una lástima perderla». Había algo en la forma en que pronunció aquellas palabras que sonó como una advertencia velada. Antes de que Rodrigo pudiera responder, su teléfono sonó. Era una llamada de la oficina principal del Grupo Montero en el Parque Industrial Bernardo Quintana. «Debo atender esto», dijo, agradecido por la interrupción. Alejandra asintió y salió del despacho, dejando tras de sí un aroma a perfume francés y una sensación de inquietud que Rodrigo no podía ignorar. El resto de la mañana transcurrió en una sucesión de llamadas y videoconferencias que normalmente habrían absorbido toda su atención, pero hoy su mente divagaba constantemente hacia el pequeño Mateo. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Estaría respondiendo preguntas en clase, jugando con otros niños en el recreo, o pensando quizás en ese padre misterioso que supuestamente trabajaba en Estados Unidos? A las 5 en punto, Joaquín anunció la llegada de Héctor Solórzano, el investigador privado que ocasionalmente realizaba trabajos discretos para el Grupo Montero. Desde verificar antecedentes de posibles socios hasta investigar posibles casos de espionaje industrial, Solórzano se había ganado la confianza de Rodrigo por su eficiencia y, sobre todo, por su absoluta discreción. «Señor Montero», saludó el investigador, un hombre de unos 50 años con un bigote pulcramente recortado y una expresión imperturbable. «Solórzano», respondió Rodrigo, indicándole que tomara asiento. «Tengo un asunto personal que requiere su máxima discreción». «Como siempre, señor, quiero que investigue a mi esposa», dijo Rodrigo sin preámbulos. Solórzano mantuvo su expresión neutral, aunque un ligero parpadeo delató su sorpresa. «¿Puedo preguntar qué tipo de información busca específicamente?» «Todo. Sus movimientos en los últimos 6 años, especialmente cualquier interacción inusual con el personal de servicio de la Hacienda. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, cuentas bancarias, reuniones privadas. Quiero saber si ha estado ocultando algo». El investigador asintió, tomando notas en una pequeña libreta. «¿Algún empleado en particular que deba vigilar más de cerca?» Rodrigo dudó un momento. «Lucía Hernández, nuestra empleada doméstica principal, y también quiero que investigue discretamente a mi hermano Eduardo. Sus movimientos recientes, con quién habla, especialmente si tiene algún contacto con periodistas o personas que puedan representar un riesgo para la reputación de la familia». «Entendido», respondió Solórzano. «¿Algo más?» «Sí», dijo Rodrigo tras una breve pausa. «Quiero un informe detallado sobre las actividades del Colegio Libertad en Juriquilla, horarios, programas educativos, procedimientos de seguridad, perfiles de los maestros. Todo». Si el investigador encontró extraña esta última solicitud, no lo demostró. «Tendré un informe preliminar en 48 horas». Tras la partida de Solórzano, Rodrigo se preparó para la cena benéfica con un sentimiento de irrealidad. Mientras se ajustaba el smoking frente al espejo, observó su rostro buscando los rasgos que había reconocido en Mateo. El pensamiento de que su hijo estaba a escasos metros, probablemente cenando en la cocina, con el resto del personal de servicio,
mientras él asistiría a un evento donde una mesa costaba más de lo que Lucía ganaba en 3 meses, le provocó una inesperada oleada de vergüenza. ¿Estás listo?, preguntó Alejandra, apareciendo en el umbral de la habitación con un elegante vestido azul profundo que realzaba su figura estilizada. Sí, respondió él mecánicamente. El trayecto al Teatro de la República, en el corazón del centro histórico de Querétaro, transcurrió en un silencio tenso, apenas interrumpido por comentarios superficiales sobre el tráfico o el clima. La distancia emocional entre ambos, que durante años había sido disimulada por la rutina y las convenciones sociales, ahora parecía un abismo infranqueable. El teatro, una joya arquitectónica del siglo XIX, donde se había promulgado la Constitución mexicana en 1917, estaba iluminado espectacularmente para la ocasión. La crema innata de la sociedad queretana desfilaba por la alfombra roja, entre flashes de fotógrafos y miradas admirativas de los transeúntes que se congregaban tras las vallas de seguridad. «Rodrigo, Alejandra, qué gusto verlos», saludó Carmen Zárate, esposa de uno de los principales accionistas del Grupo Montero y presidenta del comité organizador de la gala benéfica. «Están en la mesa principal, por supuesto. El gobernador acaba de llegar y preguntó específicamente por ti, Rodrigo». La velada transcurrió como un borroso desfile de rostros conocidos, conversaciones triviales y discursos interminables sobre la importancia de la filantropía. Rodrigo sonreía, saludaba y asentía automáticamente, mientras su mente vagaba constantemente hacia la hacienda Los Cipreses, hacia la pequeña casa de servicio donde probablemente Mateo ya estaría durmiendo. «Te noto ausente», susurró Alejandra durante el postre, manteniendo su perfecta sonrisa social para los demás comensales. «El gobernador te preguntó 2 veces sobre la expansión del parque industrial y apenas respondiste». «Me duele la cabeza», se excusó él. «Pues disimula mejor», respondió ella entre dientes. «Media sala nos está observando, y en esta ciudad los rumores vuelan». Rodrigo asintió, consciente de la importancia que Alejandra daba a las apariencias. Durante años había compartido esa preocupación, entendiendo que en el mundo de los negocios la percepción a menudo importaba tanto como la realidad. Pero ahora todo eso le parecía una farsa elaborada, un teatro social en el que había participado por tanto tiempo que había olvidado quién era realmente fuera del escenario. Afortunadamente, la velada terminó antes de lo previsto, cuando una ligera llovizna comenzó a caer sobre Querétaro, provocando que muchos invitados se apresuraran a partir para evitar que sus costosos atuendos se arruinaran. De regreso a la hacienda, Rodrigo observó cómo las gotas de lluvia resbalaban por la ventanilla de la camioneta, creando senderos brillantes que se bifurcaban y unían como las decisiones que ahora enfrentaba. Su vida se había dividido en un antes y un después, desde aquel simple papá, pronunciado por un niño inocente. Al llegar, notó una luz encendida en la casa de servicio. ¿Estaría Lucía despierta aún? ¿Estaría preocupada por la conversación pendiente entre ellos? «Voy a revisar unos documentos en el despacho», le dijo a Alejandra cuando entraron a la casa principal. «No me esperes despierta». Ella lo miró con suspicacia. «Como quieras, pero recuerda que mañana tenemos brunch con los Torres en su rancho del Marqués. No lo olvides». Rodrigo esperó a que Alejandra subiera a la habitación principal antes de dirigirse a la cocina. La casa estaba silenciosa, el personal nocturno reducido a un vigilante que hacía rondas por el perímetro de la propiedad. Tomó una botella de vino del Cava y 2 copas, y salió al jardín por la puerta trasera. La llovizna había cesado, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada que transportó a Rodrigo a su infancia en San Miguel de Allende, cuando jugaba en los jardines de la casa familiar sin preocupaciones ni responsabilidades. Con paso decidido, se dirigió hacia la casa de servicio y tocó suavemente la puerta. Después de unos momentos, la puerta se abrió revelando a Lucía, ya sin su uniforme, vistiendo una sencilla blusa blanca y pantalones de mezclilla. Su sorpresa al verlo fue evidente. «Señor Montero», susurró, mirando nerviosamente hacia la casa principal. «¿Qué hace aquí?» «Necesitamos terminar nuestra conversación», respondió él, mostrando la botella de vino. «¿Puedo pasar?».
Lucía dudó un momento, pero finalmente se hizo a un lado. El interior de la casa era pequeño pero impecablemente ordenado. Una sala-comedor, una diminuta cocina visible a través de un arco y dos puertas que Rodrigo supuso conducían a los dormitorios. En las paredes había fotografías de Mateo en diferentes etapas de su corta vida. Recién nacido, dando sus primeros pasos, en su primer día de escuela. Una vida completa que había transcurrido a escasos metros de él, pero que había ignorado por completo. «Mateo está dormido», informó Lucía en voz baja, señalando una de las puertas cerradas. Rodrigo asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Parte de él había esperado ver al niño, aunque no tenía idea de qué le habría dicho. «Siéntese, por favor», ofreció Lucía, indicando un modesto sofá. «Aunque no sé si es buena idea que esté aquí. Si su esposa se entera...» «No lo hará», respondió él sirviendo vino en las dos copas. «Al menos no esta noche». Le extendió una copa a Lucía, quien la aceptó con cierta vacilación. Hubo un momento de silencio incómodo, mientras ambos bebían pequeños sorbos, evitando mirarse directamente. «Quiero ser parte de la vida de Mateo», dijo finalmente Rodrigo, rompiendo el silencio. «No sé exactamente cómo, pero no puedo seguir pretendiendo que no existe». Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Qué significa eso exactamente? ¿Va a reconocerlo públicamente? ¿A darle su apellido? ¿O solo quiere visitarlo de vez en cuando, como un tío lejano o un amigo de la familia?» Las preguntas directas de Lucía lo desarmaron. La verdad es que no había pensado en los detalles prácticos, solo sabía que no podía continuar como hasta ahora. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Todo esto es nuevo para mí, pero sí sé que quiero conocerlo, pasar tiempo con él, asegurarme de que tenga todo lo que necesite. Es mi hijo, Lucía, mi sangre». «Ha sido solo mi hijo durante 6 años», respondió ella con un deje de amargura. «Yo lo he criado, lo he cuidado cuando está enfermo, lo he consolado cuando llora, he trabajado hasta el agotamiento para darle lo mejor que puedo. ¿Y ahora usted quiere aparecer en su vida como si nada?» Rodrigo sintió el peso de cada una de sus palabras. Tenía razón, por supuesto. ¿Qué derecho tenía él a irrumpir en la vida del niño después de 6 años de ausencia? «No pretendo quitarte protagonismo», dijo con voz suave. «Tú eres su madre, la persona más importante en su vida. Eso no va a cambiar. Pero también soy su padre, y creo que merezco la oportunidad de...» Se interrumpió al escuchar el crujido de una puerta. Ambos se volvieron para ver a Mateo de pie en el umbral de su habitación, frotándose los ojos con sueño. Vestía un pijama de superhéroes que le quedaba ligeramente grande. «Mamá, tengo sed», murmuró el niño antes de percatarse de la presencia de Rodrigo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y curiosidad. «Usted es el señor de la casa grande», dijo con la franqueza propia de su edad. Rodrigo sintió que el corazón le daba un vuelco. Era la primera vez que escuchaba la voz de su hijo, dirigiéndose directamente a él con plena conciencia. «Sí», respondió con una sonrisa nerviosa. «Soy Rodrigo Montero». «Yo soy Mateo», se presentó el niño formalmente, extendiendo su pequeña mano como le habían enseñado a hacer con los adultos. Rodrigo estrechó aquella manita con una emoción que apenas pudo contener. El contacto físico, tan simple y a la vez tan significativo, creó una conexión instantánea que ningún test de ADN podría jamás confirmar con mayor certeza. «Mucho gusto, Mateo», respondió con la voz ligeramente quebrada. «He oído hablar muy bien de ti». Lucía se levantó rápidamente, una mezcla de nerviosismo y protección maternal reflejada en su rostro. «Mateo, cariño, vuelve a la cama. El señor Montero y yo estamos hablando de cosas de adultos». «Pero tengo sed», insistió el niño, sin apartar la mirada de Rodrigo. «Te traeré agua», respondió Lucía, dirigiéndose a la pequeña cocina. El momento a solas, aunque breve, creó un espacio íntimo entre padre e hijo que Rodrigo jamás había experimentado. Observó con fascinación cada detalle del rostro de Mateo, la forma de sus cejas, idénticas a las suyas, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba curioso, un gesto que su propia madre siempre había señalado en él. «¿Por qué está en nuestra casa tan tarde?»,
preguntó Mateo con la curiosidad natural de un niño de 6 años. Vine a hablar con tu mamá sobre un asunto importante, respondió Rodrigo, inseguro de cómo manejar la situación. ¿Es sobre mí?, preguntó el niño con sorprendente intuición. ¿Hice algo malo? No, para nada, se apresuró a aclarar Rodrigo. Al contrario, escuché que eres el mejor de tu clase. El rostro de Mateo se iluminó con orgullo. Sí, la maestra Sofía dice que soy muy bueno en matemáticas. Puedo sumar y restar números grandes y estoy aprendiendo a multiplicar. Eso es impresionante, respondió Rodrigo con genuina admiración. Yo también era bueno en matemáticas cuando tenía tu edad. ¿De verdad? Los ojos de Mateo se abrieron con asombro, como si hubiera descubierto una conexión especial. Lucía regresó con un vaso de agua, interrumpiendo el momento. Aquí tienes, mi amor. Ahora vuelve a la cama, mañana tienes escuela. ¿Puede el señor Montero contarme un cuento?, preguntó Mateo de repente, provocando que tanto Rodrigo como Lucía se quedaran momentáneamente sin palabras. Mateo, el señor Montero está ocupado y debe regresar a la casa grande, respondió Lucía con tono firme pero amable. Solo uno cortito, por favor, insistió el niño con una expresión que Rodrigo reconoció inmediatamente como la misma que él utilizaba en reuniones de negocios cuando estaba determinado a conseguir algo. Yo no tengo inconveniente, dijo Rodrigo sorprendiéndose a sí mismo, si a tu madre le parece bien. Lucía los miró a ambos, atrapada en un dilema imposible. Finalmente, suspiró con resignación. Solo uno corto. 5 minutos, no más. Con una sonrisa triunfal, Mateo tomó la mano de Rodrigo y lo guió hacia su habitación, un espacio pequeño pero acogedor con paredes pintadas de azul claro. Una cama individual con sábanas de dinosaurios ocupaba un rincón, mientras que un escritorio pequeño con libros y cuadernos ordenados pulcramente evidenciaba los hábitos de estudio del niño. Lo que más llamó la atención de Rodrigo, sin embargo, fue una repisa con pequeños trofeos y medallas escolares, testimonio silencioso de los logros que se había perdido. «Me gustan los cuentos de aventuras», anunció Mateo, acomodándose en su cama y mirando expectante a Rodrigo. «Con caballeros y dragones, o de astronautas». Rodrigo se sentó en el borde de la cama, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y felicidad. Nunca había contado un cuento infantil, nunca había tenido esa experiencia paternal que ahora se le presentaba tan inesperadamente. Había una vez, comenzó improvisando, un joven caballero que vivía en un reino muy lejano. Era valiente y muy inteligente, especialmente con los números, como tú. La sonrisa de Mateo se ensanchó al escuchar esta comparación. Un día, continuó Rodrigo, el caballero recibió la misión más importante de su vida. Debía encontrar un tesoro oculto en lo alto de una montaña custodiada por un feroz dragón. Durante los siguientes minutos, Rodrigo se sorprendió a sí mismo creando una elaborada historia sobre valor, perseverancia y la importancia de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Observó cómo los párpados de Mateo comenzaban a pesarle, aunque el niño luchaba contra el sueño para no perderse el desenlace. Y así el caballero descubrió que el verdadero tesoro no eran las monedas de oro ni las joyas brillantes, concluyó Rodrigo con suavidad, sino el conocimiento y la sabiduría que había adquirido durante su aventura. Para cuando terminó el cuento, Mateo había sucumbido al sueño. Su respiración profunda y regular, su rostro relajado en una expresión de paz que conmovió a Rodrigo hasta lo más profundo. Con un gesto instintivo que nunca antes había realizado, acarició suavemente el cabello del niño y ajustó la manta sobre sus hombros. Al salir de la habitación, encontró a Lucía esperándolo con una expresión indescifrable. «Tiene talento para los cuentos», comentó ella en voz baja. «Fue mi primer cuento», confesó Rodrigo. «Nunca antes había hecho algo así». Ambos regresaron a la sala, donde las copas de vino a medio terminar les recordaron la conversación interrumpida. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Lucía sentándose nuevamente. «Este momento fue bonito, pero no podemos pretender que todo es tan simple. Su esposa, su familia, su posición social. Necesito tiempo», respondió Rodrigo, frotándose la frente. «Esto es abrumador, pero te prometo que no voy a desaparecer de su vida, no ahora que lo conozco.
El sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje de Alejandra. ¿Dónde estás? Bajé al despacho y no estás allí. Debo irme, dijo Rodrigo, levantándose abruptamente. Te llamaré mañana para continuar esta conversación. Lucía asintió, acompañándolo hasta la puerta. Por favor, sea cauteloso, por el bien de Mateo. El regreso a la casa principal bajo la noche estrellada de Querétaro le dio a Rodrigo unos minutos para ordenar sus pensamientos y preparar una excusa para Alejandra. Sin embargo, no fue necesario. Al entrar, la encontró en la sala principal hablando por teléfono en voz baja, una conversación que interrumpió bruscamente al verlo. «Te estaba buscando», dijo ella, guardando rápidamente su teléfono. «¿Dónde estabas?» «Salí a caminar por los jardines», respondió él con naturalidad ensayada. Necesitaba aire fresco para despejar la cabeza. Alejandra lo estudió detenidamente, como evaluando la veracidad de sus palabras. «Es tarde. Vamos a dormir. Mañana tenemos el brunch con los Torres, recuerda». Aquella noche, Rodrigo apenas durmió. Su mente repasaba una y otra vez el momento en que había estrechado la mano de Mateo, la sensación de contarle un cuento, la expresión pacífica del niño al quedarse dormido, imágenes que ahora ocupaban un espacio en su corazón que no sabía que existía. A la mañana siguiente, durante el brunch en el lujoso rancho de la familia Torres a las afueras de Querétaro, Rodrigo se encontró ausente de las conversaciones sobre política, inversiones y los últimos chismes de la alta sociedad queretana. Su mente estaba constantemente en la hacienda Los Cipreses, preguntándose qué estaría haciendo Mateo en ese momento de sábado por la mañana. «El gobernador está considerando seriamente tu propuesta para la renovación del parque industrial», comentó Fernando Torres, sacándolo momentáneamente de sus pensamientos. «Excelente», respondió Rodrigo automáticamente. «Aunque Eduardo ha estado bastante activo últimamente», continuó Fernando con tono casual. «Ayer lo vi almorzando con Sánchez Vega, el editor del Diario de Querétaro. Parecían tener una conversación muy intensa. La mención del principal periódico local en relación con su hermano encendió una alarma en la mente de Rodrigo. Eduardo siempre había sido ambicioso, y la posibilidad de que estuviera buscando protagonismo mediático a expensas de la empresa familiar no era descabellada. «¿De verdad?», preguntó, intentando sonar desinteresado. «Eduardo siempre ha tenido buen trato con la prensa». «Solo lo mencionaba», respondió Fernando dando un sorbo a su mimosa. «Sabes cómo es esta ciudad. Los rumores vuelan, especialmente cuando involucran a familias prominentes». Alejandra, que había estado conversando con la esposa de Fernando, pareció captar esta última parte de la conversación. Su mirada se cruzó brevemente con la de Rodrigo, y él pudo detectar un destello de inquietud en sus ojos. El resto del brunch transcurrió en una nebulosa de conversaciones superficiales y risas forzadas. Rodrigo contaba los minutos para poder regresar a la hacienda, para estar más cerca de Mateo, aunque no tuviera un plan claro sobre cómo proceder. Cuando finalmente regresaron, ya entrada la tarde, notó algo inusual: el auto de Eduardo estacionado frente a la casa principal. «¿Esperábamos a tu hermano?», preguntó a Alejandra. «No mencionó que vendría», respondió ella, con una expresión que Rodrigo no supo interpretar. Al entrar, encontraron a Eduardo cómodamente instalado en la sala, bebiendo un whisky como si estuviera en su propia casa. «Vaya, por fin aparecen», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Decidí esperarlos. Tenemos asuntos familiares que discutir». «¿De qué se trata?», preguntó Rodrigo, sintiendo una creciente inquietud. «Oh, muchas cosas», respondió Eduardo con tono despreocupado. «La empresa, la fiesta de aniversario y algunos rumores interesantes que han llegado a mis oídos. Muy interesantes, de hecho». Alejandra se tensó visiblemente. «Iré a cambiarme. Los dejo hablar de negocios». Una vez solos, Eduardo abandonó su actitud relajada. Se levantó y caminó hacia Rodrigo con expresión seria. «¿Qué estás haciendo, hermano?», preguntó en voz baja pero intensa. «No sé de qué hablas», respondió Rodrigo manteniéndose firme. «Te vi anoche», reveló Eduardo, sus palabras cayendo como piedras en un estanque tranquilo. «Saliendo de la casa de servicio, bastante tarde para una visita de cortesía a la servidumbre, ¿no crees?».
Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Me estás espiando? Digamos que me preocupo por los intereses de la familia, respondió Eduardo con una sonrisa tensa. El apellido Montero tiene un peso en esta ciudad, un peso que has llevado como una corona, mientras yo siempre he estado a tu sombra. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo ese niño se parece a ti? La confirmación de que Eduardo sabía sobre Mateo fue como un golpe físico para Rodrigo. No sé qué crees que sabes, comenzó, intentando ganar tiempo para pensar en una estrategia. No insultes mi inteligencia, interrumpió Eduardo. He visto las fotos familiares. Ese niño tiene la marca de los Montero en cada rasgo. La pregunta es, ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Y qué crees que hará el Consejo de Accionistas cuando se enteren de que el presidente del grupo tiene un hijo ilegítimo con la empleada doméstica? La amenaza implícita estaba clara. Eduardo estaba dispuesto a usar esta información para desestabilizar la posición de Rodrigo en la empresa, quizás incluso para forzar su salida. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Rodrigo conteniendo su furia. Siempre tan práctico, sonrió Eduardo. Por ahora solo quiero que sepas que lo sé, que estoy observando, y que un escándalo así podría ser devastador no solo para ti, sino para toda la familia Montero. Con esas palabras, Eduardo apuró el resto de su whisky y se dirigió hacia la salida. Dale mis saludos a Alejandra, y piensa bien tus próximos movimientos, hermano. Mucho depende de ellos. Cuando Eduardo se marchó, Rodrigo permaneció inmóvil en el centro de la sala, sintiendo que el control sobre su vida, aquel que siempre había valorado por encima de todo, se escurría entre sus dedos como agua. El sonido de tacones sobre el mármol anunció el regreso de Alejandra. Por su expresión, era evidente que había escuchado al menos parte de la conversación. ¿Quieres explicarme qué está pasando?, preguntó con una calma que resultaba más amenazadora que cualquier grito. Rodrigo la miró, intentando descifrar cuánto sabía realmente. Los años de matrimonio no habían creado la intimidad emocional que permite conocer verdaderamente a otra persona, y ahora se enfrentaban como dos extraños que compartían techo y apellido, pero muy poco más. Creo que ambos tenemos explicaciones que dar, respondió finalmente. Empezando por cuánto tiempo has sabido sobre Mateo. La expresión de Alejandra cambió sutilmente. Un breve parpadeo de sorpresa, rápidamente reemplazado por una máscara de compostura. ¿Mateo? ¿El hijo de la empleada? ¿Qué tiene que ver ese niño con nosotros? Basta de juegos, Alejandra, dijo Rodrigo con firmeza. Lucía me dijo que tú insististe en que se quedara trabajando aquí cuando estaba embarazada, que comentaste sobre el parecido del niño conmigo. Sabías que era mi hijo, ¿verdad? Lo has sabido todo este tiempo. Alejandra mantuvo la mirada fija en Rodrigo, su rostro una perfecta máscara de control que solo revelaba lo que ella quería mostrar. Lentamente se dirigió al bar y se sirvió una copa de vino blanco, cada movimiento calculado como si estuviera en escena. Siéntate, Rodrigo, dijo finalmente, señalando el sofá. Esta conversación ha tardado 6 años en llegar. Él obedeció, sintiendo una extraña sensación de inversión de roles. Por primera vez en su matrimonio, era Alejandra quien llevaba las riendas, quien establecía las reglas del juego. ¿Desde cuándo lo sabes?, insistió. Desde el principio, respondió ella con sorprendente sinceridad, sentándose frente a él. ¿Crees que no me di cuenta cuando regresaste aquella noche de las fiestas del equinoccio? Olías a ella, Rodrigo. A jazmín barato y culpa. La crueldad con que pronunció aquellas palabras contrastaba con la elegancia de sus gestos al beber un sorbo de vino. Pero no dije nada, continuó. Un desliz, pensé. Todos los hombres como tú los tienen eventualmente. Lo importante era proteger nuestro matrimonio, nuestra posición social, la imagen de los Montero. ¿Y cuando Lucía apareció embarazada?, preguntó Rodrigo, intentando mantener la calma. Fue bastante obvio. Las fechas coincidían y la pobre chica prácticamente temblaba cada vez que te veía, respondió Alejandra con una sonrisa fría. Pensé en despedirla, por supuesto, pero luego reconsideré. Era más seguro mantenerla cerca, bajo mi supervisión, que dejarla irse y convertirse en una amenaza externa. «La manipulaste», acusó Rodrigo, recordando las palabras de Lucía sobre las veladas amenazas de Alejandra. «La protegí», corrigió ella con voz afilada. «Le di un techo,
un salario estable, incluso la ayudé a encontrar un buen colegio para el niño. Todo mientras mantenía tu error oculto del consejo, de la sociedad queretana, de tu padre antes de que partiera. Deberías agradecérmelo. La frialdad calculadora de Alejandra dejó a Rodrigo momentáneamente sin palabras. Durante 15 años de matrimonio había conocido su ambición social, su obsesión por las apariencias, pero nunca había vislumbrado esta capacidad para la manipulación estratégica a largo plazo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué mantener esta farsa durante 6 años? Alejandra dejó escapar una risa breve, casi musical. ¿En serio lo preguntas? Soy Alejandra Fuentes de Montero. Mi identidad, mi posición en esta ciudad, todo está vinculado a este matrimonio, a ser la esposa perfecta del empresario perfecto. No iba a permitir que un desliz con una sirvienta destruyera lo que hemos construido. Nunca me amaste, concluyó Rodrigo, aunque no era una pregunta sino una constatación. Te admiraba, respondió ella con sinceridad sorprendente. Tu ambición, tu determinación, tu capacidad para conseguir lo que querías. En eso éramos iguales. Un buen matrimonio no necesita amor, Rodrigo. Necesita objetivos comunes y los teníamos. El silencio que siguió estuvo cargado de revelaciones y verdades dolorosas. 15 años de matrimonio, reducidos a una transacción social, una alianza estratégica entre dos personas ambiciosas. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodrigo. Eso depende de ti, respondió Alejandra, dejando su copa sobre la mesa de centro con un sonido cristalino. Eduardo lo sabe, está claro. Solo es cuestión de tiempo antes de que intente usar esta información contra ti, contra nosotros. ¿Qué propones?, inquirió Rodrigo, sorprendido por el pragmatismo con que Alejandra abordaba la situación. Tenemos opciones, dijo ella, cruzando elegantemente las piernas. Podemos trasladar a Lucía y al niño lejos de aquí, con una generosa compensación económica. O podríamos incorporar al niño gradualmente a nuestras vidas. Un sobrino lejano, quizás, que ha quedado huérfano. La facilidad con que Alejandra sugería estas alternativas, como quien discute planes para una cena social, dejó a Rodrigo estupefacto. Estamos hablando de mi hijo, dijo con firmeza. No de un problema que se puede resolver con dinero o mentiras. Tu hijo ilegítimo, puntualizó ella, su tono endureciéndose. Un niño que podría costar tu posición como presidente del Grupo Montero, nuestra posición social, y millones en acciones cuando el escándalo estalle, porque estallará, Rodrigo, si no lo manejamos adecuadamente. En ese momento, el teléfono de Rodrigo vibró con una llamada. Era Héctor Solórzano, el investigador privado. Con una disculpa breve hacia Alejandra, respondió. Señor Montero, disculpe la urgencia, pero hay algo que debe saber inmediatamente, dijo Solórzano sin preámbulos. Su hermano Eduardo acaba de reunirse con Sánchez Vega, el editor del Diario de Querétaro, y después ha visitado las oficinas de la empresa. Ha entrado al archivo digital donde se guardan las fotografías familiares. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. ¿Alguna en particular? Las de su infancia en San Miguel de Allende, según mi fuente, respondió el investigador. Y ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo para el lunes. Gracias, Solórzano. Sigue monitoreando y manténme informado, concluyó Rodrigo terminando la llamada. Al volverse hacia Alejandra, encontró su rostro tenso con preocupación apenas disimulada. Eduardo está moviendo sus piezas más rápido de lo que pensábamos, le informó. Está reuniendo pruebas y ha convocado al consejo. Alejandra se levantó con determinación. Entonces debemos actuar con más rapidez. Voy a llamar a Carmen Zárate. Su marido es el segundo accionista más importante después de tu familia. Si los tenemos de nuestro lado, Eduardo no podrá hacer mucho. Espera, la detuvo Rodrigo. Antes de hacer cualquier movimiento, necesito hablar con Lucía. Ella y Mateo son las personas más vulnerables en toda esta situación. Alejandra lo miró con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Estás desarrollando sentimientos por esa mujer, Rodrigo, o es solo culpa por el niño? Es sentido de responsabilidad, respondió él con firmeza. Algo que parece que ambos hemos perdido de vista durante demasiado tiempo. Sin esperar respuesta, Rodrigo salió de la sala y se dirigió hacia la parte trasera de la hacienda,
donde se ubicaban las casas del personal. La tarde caía sobre Querétaro, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y carmesí que contrastaban con el verdor de los jardines. Al llegar a la casa de Lucía, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y señales evidentes de actividad en el interior. Cajas a medio llenar, ropa doblada sobre el sofá, juguetes siendo recogidos apresuradamente. «Lucía», llamó desde el umbral. Ella apareció desde una de las habitaciones, su rostro marcado por el miedo y la determinación. «Señor Montero, no lo esperaba». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rodrigo, aunque la respuesta era evidente. «Nos vamos», respondió ella con sencillez. «Mi prima tiene una casa en Guanajuato. Nos quedaremos allí hasta encontrar algo permanente». «¿Por qué?», insistió él, entrando completamente en la pequeña sala. «Su hermano vino esta tarde», explicó Lucía, su voz temblando ligeramente. «Después de hablar con usted, me mostró fotografías suyas de niño, señaló el parecido con Mateo, y luego me ofreció dinero». «¿Dinero? ¿Para qué?», preguntó Rodrigo, aunque temía conocer la respuesta. «Para que le contara toda la verdad sobre nuestra relación», respondió ella, haciendo comillas con los dedos. «Dijo que podría obtener mucho más si cooperaba con él, o que podría asegurarse de que nunca volviera a encontrar trabajo en Querétaro si me negaba». La rabia que Rodrigo sintió en ese momento fue tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para controlarla. «Eduardo no tiene autoridad para amenazarte o para ofrecerte nada. Trabajo para mí, no para él. Con todo respeto, señor Montero, esto va más allá de un contrato de trabajo», respondió Lucía con una dignidad que lo desarmó. «Se trata de la seguridad de mi hijo, de su hijo. El señor Eduardo dejó muy claro que está dispuesto a hacer pública toda la situación si le conviene». «¿Dónde está Mateo ahora?», preguntó Rodrigo, notando la ausencia del niño. «Con Dolores en la cocina principal», respondió Lucía. «Le pedí que lo distrajera mientras empacaba. No quiero que se asuste». Rodrigo asintió comprendiendo la prudencia de Lucía. «No pueden irse», dijo finalmente. «No así, no huyendo como si hubieran hecho algo malo». «¿Y qué sugiere?», preguntó ella, dejando caer una prenda que estaba doblando. «¿Que nos quedemos aquí esperando a que su hermano destruya nuestras vidas? ¿O quizás que su esposa decida que ya no somos útiles para mantener las apariencias?». La amargura en su voz era palpable, pero también justa. Durante 6 años, Lucía había vivido bajo la sombra constante del miedo y la incertidumbre, todo por proteger a su hijo. «Tengo una propuesta», dijo Rodrigo tras un momento de reflexión, «pero necesito que confíes en mí». «La confianza se gana, señor Montero», respondió ella con sinceridad, «y usted ha estado ausente durante 6 años». Rodrigo asintió, aceptando la dureza pero la justicia de sus palabras. «Lo sé, y no tengo derecho a pedirte nada. Pero por Mateo, por su seguridad y su futuro, escúchame al menos». Lucía dudó un momento, pero finalmente asintió y se sentó en el sofá, entre las prendas a medio doblar y los juguetes que esperaban ser empacados. «Mañana es domingo», comenzó Rodrigo. «La tradicional comida familiar Montero, una tradición que mi padre estableció hace décadas. Toda la familia estará allí. Alejandra, Eduardo y su esposa, mis tíos, primos, los accionistas principales del grupo. Quiero que tú y Mateo también estén presentes». «¿Qué?». La sorpresa de Lucía era evidente. «¿Quiere que sirvamos la mesa?». «No entiendo». «No como personal de servicio», aclaró Rodrigo. «Como invitados. Quiero presentar a Mateo como mi hijo, ante toda la familia, ante el consejo, ante la sociedad queretana si es necesario». El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que podía oírse el canto de los grillos que comenzaba en el jardín con la caída de la noche. «Está loco», dijo finalmente Lucía levantándose. «Completamente loco. ¿Tiene idea de lo que eso significaría? ¿Para Mateo? ¿Para todos nosotros?». «Sé exactamente lo que significaría», respondió Rodrigo con calma. «Significaría la verdad. Por primera vez en 6 años, la verdad. Eduardo no podrá usar esta información como arma si yo mismo la revelo primero. Y Mateo merece saber quién es su padre. Merece llevar mi apellido, tener las oportunidades que eso conlleva». «¿Y su esposa? ¿Está de acuerdo con esto?». Rodrigo dudó un momento.
Alejandra entiende la situación desde una perspectiva práctica. No será fácil para ella, pero es una mujer inteligente. Sabrá adaptarse. La risa incrédula de Lucía resonó en la pequeña sala. La conoce menos de lo que cree si piensa eso. La señora Alejandra ha invertido 15 años en construir su imagen como la esposa perfecta del empresario perfecto. No va a permitir que un niño nacido de una empleada doméstica arruine eso. Entonces tendrá que aceptarlo, respondió Rodrigo con firmeza, porque esto no es negociable. Mateo es mi hijo y voy a reconocerlo públicamente. Es lo correcto, lo que debía hacer desde el principio. Lucía lo miró largamente, como si estuviera evaluándolo bajo una nueva luz. ¿Por qué ahora?, se preguntó finalmente. ¿Qué ha cambiado? Yo he cambiado, respondió Rodrigo con sinceridad. Cuando Mateo me miró a los ojos y me llamó papá, algo dentro de mí se transformó, algo que ni siquiera sabía que existía. Y anoche, cuando le conté ese cuento y lo vi quedarse dormido, fue como si de repente todas mis prioridades se reordenaran. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la conversación. Mateo entró corriendo, su rostro iluminado con la alegría despreocupada de la infancia. «Mamá, Dolores me enseñó a hacer buñuelos», anunció con entusiasmo antes de notar la presencia de Rodrigo. «Señor Montero, ¿va a contarme otro cuento hoy?». La pregunta inocente, cargada de esperanza, resonó en la pequeña sala como un recordatorio tangible de lo que realmente importaba en medio de todas las maquinaciones familiares y empresariales. «No esta noche, Mateo», respondió Lucía suavemente. «El señor Montero está ocupado, pero tal vez mañana tenga una sorpresa para ti». Rodrigo captó la mirada de Lucía, el silencioso asentimiento que contenía. Un pacto no verbal acababa de sellarse entre ellos, un acuerdo para proteger a Mateo por encima de todo lo demás. «Una gran sorpresa», confirmó Rodrigo sonriendo al niño. «La mejor de todas». El amanecer del domingo trajo consigo una claridad que Querétaro solo experimenta después de una noche de lluvia suave. Los cerros que rodeaban la ciudad se recortaban nítidos contra un cielo de un azul casi irreal, y el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el de las flores del jardín de la hacienda Los Cipreses. Rodrigo había pasado la noche en vela, alternando entre momentos de absoluta determinación y otros de profunda duda. Lo que estaba a punto de hacer alteraría para siempre no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Reconocer públicamente a Mateo como su hijo ante la familia Montero y los principales accionistas del grupo empresarial era una decisión sin marcha atrás. Alejandra también había dormido poco, a juzgar por las ojeras que intentaba disimular con maquillaje frente al espejo del tocador. «¿Estás completamente seguro de esto?», preguntó sin volverse hacia él, sus ojos fijos en su propio reflejo. «Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Eduardo, el consejo, toda la sociedad queretana». «Estoy seguro», respondió Rodrigo, ajustándose la camisa de lino blanco que había elegido para la ocasión. Una elección deliberadamente informal para un día que cambiaría formalmente toda su vida. «El escándalo será inevitable», insistió Alejandra, aplicándose cuidadosamente el lápiz labial color coral que complementaba su vestido de diseñador. «La prensa local va a tener material para meses. El heredero secreto del Imperio Montero, el presidente del grupo empresarial más importante de Querétaro, reconoce a hijo ilegítimo. ¿Estás preparado para eso? ¿Está preparado Mateo para eso?». La mención del niño provocó una pausa en Rodrigo. «Protegeré a Mateo de cualquier escrutinio público. Y en cuanto a mí, ya no me importa lo que digan. Durante demasiado tiempo he vivido preocupado por las apariencias, por mantener una imagen perfecta ante la sociedad. Eso se acabó». Alejandra finalmente se giró para mirarlo directamente, su rostro una máscara de control apenas contenido. «¿Y qué hay de mí, Rodrigo? ¿Has pensado en lo que esto significará para mí? Ser la esposa engañada, la mujer que no pudo darte un hijo». Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo vio vulnerabilidad genuina en los ojos de Alejandra. Detrás de la fachada de frialdad calculadora, había una mujer que también temía perder todo lo que había construido. «Podemos manejar esto juntos», ofreció sorprendiéndose a sí mismo. «Presentar un frente unido. Mostrar que has aceptado a Mateo, que estamos integrando al niño a la familia con dignidad y responsabilidad.
Una risa amarga escapó de los labios perfectamente pintados de Alejandra. ¿Ahora quieres que juegue el papel de madrastra comprensiva? Después de 15 años de matrimonio sin hijos, ¿esperas que reciba con los brazos abiertos al hijo que tuviste con la empleada? No espero que lo ames como a un hijo, respondió Rodrigo con franqueza. Solo que lo respetes como a una persona inocente en todo esto. Un niño que no pidió nacer en estas circunstancias. Alejandra se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía verse parte del jardín, y a lo lejos, la pequeña casa de servicio donde Lucía y Mateo estaban probablemente preparándose también para el día crucial que les esperaba. ¿La amas?, preguntó súbitamente, sin volverse. ¿A quién?, respondió Rodrigo, desconcertado por la pregunta. A Lucía, la madre de tu hijo. ¿La amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca se había planteado sus sentimientos hacia Lucía en esos términos. No se trata de amor, respondió finalmente. Se trata de responsabilidad, de hacer lo correcto por Mateo. Siempre tan pragmático, comentó Alejandra con un deje de ironía. Supongo que esa es una cualidad que ambos compartimos. Está bien, Rodrigo. Jugaré mi papel en esta farsa familiar, por el bien del apellido Montero y de nuestros intereses mutuos. Pero no esperes más que eso de mí. El sonido del timbre del portón principal interrumpió la conversación. Los primeros invitados estaban llegando para la tradicional comida dominical de los Montero. «Es hora», dijo Rodrigo respirando profundamente para calmar sus nervios. «Un momento», lo detuvo Alejandra, acercándose para ajustarle el cuello de la camisa en un gesto sorprendentemente íntimo. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Somos los Montero, después de todo». Mientras bajaban la escalera principal, Rodrigo recordó brevemente la llamada que había hecho la noche anterior a Héctor Solórzano. Le había pedido específicamente que investigara las actividades recientes de Eduardo, que averiguara qué documentos había estado buscando exactamente en los archivos de la empresa y, sobre todo, que monitoreara de cerca sus movimientos durante la comida familiar de hoy. En el amplio jardín trasero de la hacienda, bajo una pérgola adornada con bugambilias en flor, se había dispuesto una larga mesa para acomodar a los 15 invitados. Los tíos de Rodrigo, Javier y Constanza Montero ya estaban siendo atendidos por el personal de servicio que les ofrecía mimosas y bocadillos. Eduardo y su esposa Mariana conversaban con Ernesto Zárate y su mujer Carmen, mientras otros accionistas y familiares iban ocupando sus lugares. «Rodrigo, querido», saludó tía Constanza besándolo en ambas mejillas. «Cada domingo te veo más parecido a tu padre. Estaría tan orgulloso de cómo has llevado el grupo Montero». «Gracias, tía», respondió él, consciente de la ironía de aquellas palabras. ¿Estaría su padre realmente orgulloso de lo que estaba a punto de hacer? Eduardo lo saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hermano, pensé que cancelarías este almuerzo. Has estado tan preocupado últimamente». «¿Por qué habría de cancelarlo?», respondió Rodrigo sosteniéndole la mirada. «Es tradición familiar, y la familia es lo más importante, ¿no crees?». Algo en su tono debió alertar a Eduardo, porque su expresión cambió sutilmente, un destello de inquietud cruzando sus ojos. A medida que todos tomaban sus lugares, Rodrigo notó las miradas curiosas hacia los 2 asientos vacíos que había ordenado colocar junto al suyo. Alejandra, a su derecha, mantenía una sonrisa social perfecta, mientras conversaba con Carmen Zárate, pero la tensión en sus hombros era evidente para quien la conociera bien. «Antes de comenzar», anunció Rodrigo, poniéndose de pie con una copa de agua en la mano, «quisiera hacer un brindis especial hoy, pero primero, permítanme presentarles a 2 personas muy importantes». Un silencio expectante cayó sobre la mesa. Rodrigo hizo una seña a Joaquín, su chofer de confianza, quien asintió y se dirigió hacia la casa principal. Momentos después, Lucía apareció en el jardín llevando de la mano a Mateo. El niño vestía un traje pequeño de color azul marino, y su cabello negro había sido peinado cuidadosamente hacia un lado, realzando aún más su parecido con Rodrigo. Un murmullo recorrió la mesa mientras Joaquín guiaba a Lucía y Mateo hacia los asientos vacíos junto a Rodrigo. Tía Constanza ahogó una exclamación.
sus ojos moviéndose rápidamente entre el rostro de Rodrigo y el del niño, registrando el innegable parecido. Eduardo se tensó visiblemente, su mano apretando con fuerza la copa de vino hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Familia, amigos», comenzó Rodrigo, su voz firme a pesar del tumulto de emociones que sentía. «Quiero presentarles a Mateo, mi hijo». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mateo, ajeno a la tensión que había provocado su presencia, observaba con curiosidad infantil a todos los rostros desconocidos que ahora lo miraban fijamente. «Como pueden ver», continuó Rodrigo, colocando una mano sobre el hombro de Mateo, «el parecido es innegable. Mateo es un Montero y hoy quiero reconocerlo públicamente como mi hijo y como legítimo heredero de nuestro apellido». «Esto es inadmisible», exclamó tío Javier, levantándose bruscamente. «¿Qué clase de broma es esta, Rodrigo?» «No es ninguna broma, tío», respondió con calma. «Mateo tiene 6 años. Es mi hijo biológico, como confirmará cualquier prueba de ADN que deseen realizar, y a partir de hoy llevará oficialmente el apellido Montero». Eduardo se levantó también, su rostro contorsionado en una mueca de furia apenas contenida. «¿Te has vuelto loco? ¿Traes al bastardo que tuviste con la sirvienta y pretendes que lo aceptemos como parte de la familia? ¿Qué diría papá si estuviera vivo?» «Eduardo», lo reprendió tía Constanza, escandalizada por el lenguaje utilizado frente al niño. Mateo, sintiendo la hostilidad, se encogió ligeramente y se acercó más a su madre. Lucía lo abrazó protectoramente, su rostro tenso pero digno ante las miradas despectivas de algunos de los presentes. «No voy a permitir que insultes a mi hijo», dijo Rodrigo con una frialdad que sorprendió incluso a aquellos que lo conocían desde siempre. «Mateo es un Montero y merece el mismo respeto que cualquier miembro de esta familia. Esto es un escándalo que destruirá la reputación del grupo», insistió Eduardo, ignorando la advertencia. «Las acciones caerán en picada cuando la noticia se haga pública. ¿Has pensado en eso? ¿En los empleados que dependen de la estabilidad de la empresa?» «He pensado en todo», respondió Rodrigo, «y estoy preparado para asumir las consecuencias de mis actos». Algo que debía hacer hace 6 años. Para sorpresa de todos, Alejandra se levantó entonces y se colocó junto a Rodrigo, su rostro una máscara perfecta de serenidad aristocrática. Como esposa de Rodrigo, apoyo completamente su decisión de reconocer a Mateo como su hijo y de integrarlo a la familia Montero. Es lo correcto y lo honorable. El silencio atónito que siguió a esta declaración fue roto por Carmen Zárate, quien levantó su copa con una sonrisa tensa, pero decidida. «Pues yo brindo por la valentía de hacer lo correcto, aunque sea tardíamente. Por Mateo Montero». Lentamente algunos de los presentes levantaron sus copas, aunque otros, como Eduardo y tío Javier, permanecieron rígidos y visiblemente furiosos. La tensión en el ambiente era palpable, pero Rodrigo sentía un extraño alivio, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Mateo, confundido por toda la situación, tiró suavemente de la manga de Rodrigo. «¿Por qué todos me miran así? ¿Hice algo malo?», preguntó en voz baja. Rodrigo se arrodilló para quedar a la altura del niño, consciente de que todos los ojos estaban fijos en ellos. «No, Mateo, no has hecho nada malo. De hecho, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, aunque me llevó tiempo darme cuenta». «Entonces, ¿por qué ese señor está enojado?», insistió el niño, señalando discretamente a Eduardo. «A veces los adultos nos enojamos por cosas difíciles de entender», respondió Rodrigo con suavidad. «Pero no te preocupes por eso ahora. Hay algo importante que quiero decirte». Tomó aire, consciente de que estaba a punto de cambiar para siempre la vida de aquel pequeño inocente. «Mateo, yo soy tu papá, tu verdadero papá. No estoy en Estados Unidos, como te dijo tu mamá. He estado aquí todo el tiempo, aunque no lo sabías». Los grandes ojos oscuros de Mateo, tan parecidos a los suyos, se abrieron con sorpresa y luego, lentamente, se iluminaron con una comprensión infantil pero profunda. «¿De verdad eres mi papá? ¿Como el papá de mis amigos de la escuela?» «Sí, exactamente como ellos», confirmó Rodrigo, sintiendo un nudo en la garganta. «Y a partir de ahora, voy a estar contigo como debí haberlo estado siempre».
Para asombro de todos los presentes, Mateo sonrió ampliamente y, sin previo aviso, se lanzó a los brazos de Rodrigo, abrazándolo con la fuerza y el entusiasmo que solo un niño puede mostrar. Sabía que tenía un papá. Se lo dije a mis amigos. El abrazo espontáneo del niño derritió algo dentro de Rodrigo, algo que no sabía que estaba congelado. Lágrimas inesperadas asomaron a sus ojos mientras devolvía el abrazo, sintiendo el pequeño corazón de su hijo latir contra el suyo. Eduardo, incapaz de soportar la escena, arrojó su servilleta sobre la mesa y se levantó abruptamente. Esto es una farsa. Me niego a ser parte de ella. Mañana mismo convocaré una reunión extraordinaria del Consejo para discutir tu capacidad para seguir liderando el Grupo Montero. Haz lo que consideres necesario, respondió Rodrigo sin soltar a Mateo. Pero recuerda que sigo siendo el accionista mayoritario, y ahora mi hijo también es parte de este legado. La mirada que Eduardo le lanzó antes de marcharse estaba cargada de una furia fría que prometía guerra. Pero por primera vez en su vida adulta, Rodrigo no sintió miedo ante un conflicto empresarial. Había encontrado algo más valioso que el poder, el prestigio o el control. Había encontrado a su hijo, y con él una parte de sí mismo que nunca supo que existía. La comida continuó en un ambiente de tensión mezclada con curiosidad. Algunos invitados, como Carmen y Ernesto Zárate, hicieron un esfuerzo genuino por incluir a Lucía y Mateo en la conversación. Otros, especialmente los miembros más conservadores de la familia, mantenían una distancia cortés pero fría. Alejandra, para sorpresa de Rodrigo, manejó la situación con una dignidad y elegancia notables. Si bien no mostraba calidez hacia Mateo o Lucía, tampoco manifestaba rechazo abierto y respondía con ecuanimidad a las preguntas incómodas que algunos invitados se atrevían a formular. Cuando los postres estaban siendo servidos, el teléfono de Rodrigo vibró con un mensaje de Héctor Solórzano. Eduardo acaba de llegar a las oficinas del Diario de Querétaro. Está con Sánchez Vega en su despacho privado. Rodrigo mostró el mensaje a Alejandra, quien asintió imperceptiblemente. Era de esperarse, murmuró. Está intentando adelantarse a la historia, controlar la narrativa. La edición matutina del Diario de Querétaro llegó a la hacienda Los Cipreses antes del amanecer del lunes. Rodrigo, que apenas había dormido, la recibió personalmente de manos del vigilante nocturno. Como esperaba, la noticia ocupaba la primera plana. Heredero inesperado. Rodrigo Montero reconoce a hijo de 6 años. El artículo, firmado por Sánchez Vega, presentaba los hechos con la crudeza típica de la prensa local, aunque Rodrigo notó que el enfoque era sorprendentemente equilibrado. Se mencionaba su decisión de reconocer públicamente a Mateo, pero también se destacaba su valentía al enfrentar las consecuencias de sus actos pasados. Entre líneas, podía leerse una crítica velada a Eduardo Montero, descrito como visiblemente contrariado por la decisión de su hermano mayor. Lo ha manejado mejor de lo que esperaba, comentó Alejandra, apareciendo en la cocina ya perfectamente arreglada, a pesar de la hora temprana. Sánchez Vega podría haber sido mucho más cruel. Carmen Zárate debe haber intervenido, respondió Rodrigo, ofreciéndole la taza de café que el chef acababa de preparar. Su marido es accionista mayoritario del periódico. O quizás simplemente reconocen un buen gesto cuando lo ven, sugirió Alejandra con una sonrisa enigmática. Esta ciudad aprecia la honestidad, especialmente cuando viene de alguien tan reservado como tú. El teléfono de Rodrigo comenzó a sonar incesantemente. Llamadas de otros medios locales, de socios comerciales, incluso de políticos que querían saber su versión de la historia. Su asistente personal, siguiendo instrucciones previas, estaba gestionando la mayoría, pero algunas merecían su atención directa. El gobernador quiere reunirse contigo esta tarde, informó Alejandra después de atender una de las llamadas. Oficialmente para discutir la expansión del parque industrial, pero obviamente querrá comentar sobre la situación familiar. Rodrigo asintió, consciente de que las próximas semanas serían un torbellino de reuniones similares, donde el tema oficial sería siempre secundario a la curiosidad por el escándalo que ahora protagonizaba. La reunión del consejo es a las 10, le recordó Alejandra.
Eduardo ha reunido suficiente apoyo para cuestionar tu liderazgo, pero no para removerte. Los Zárate están firmemente de tu lado, y los Valencia están esperando a ver hacia dónde sopla el viento. Estaré listo, respondió Rodrigo, admirando internamente la eficiencia con que Alejandra manejaba la crisis. A pesar de todo lo ocurrido, seguían siendo un equipo formidable en el ámbito profesional. En ese momento, escucharon voces provenientes del jardín. Al asomarse por la ventana de la cocina, Rodrigo vio a Mateo jugando con una pelota, mientras Lucía, ya vestida con su uniforme de trabajo, lo observaba desde el sendero que conducía a la casa principal. «Deberías hablar con ella», dijo Alejandra siguiendo su mirada, «sobre los arreglos permanentes. No pueden seguir viviendo en la casa de servicio ahora que el niño es oficialmente un Montero». La pragmática observación de Alejandra sorprendió a Rodrigo. «¿Qué sugieres?» «La propiedad de San Miguel de Allende está vacía desde que falleció tu padre», respondió ella con naturalidad calculada. «Es espaciosa, tiene buenos colegios cerca y está lo suficientemente cerca para que puedas visitar frecuentemente, pero lo suficientemente lejos para evitar las habladurías constantes de Querétaro». «¿Has estado pensando en esto?», preguntó Rodrigo, genuinamente sorprendido. «Alguien tiene que pensar en los detalles prácticos», respondió Alejandra, terminando su café. «Tú estás demasiado ocupado teniendo epifanías emocionales. Además, si vamos a manejar esta situación, mejor hacerlo con elegancia». Antes de que Rodrigo pudiera responder, Joaquín apareció en la puerta de la cocina. «Licenciado, el señor Eduardo está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente antes de la reunión del consejo». Rodrigo y Alejandra intercambiaron miradas de sorpresa. Que Eduardo viniera a la hacienda después del enfrentamiento del día anterior era inesperado. «Hazlo pasar a mi despacho», indicó Rodrigo, preparándose mentalmente para otro enfrentamiento. Al entrar al despacho, minutos después, encontró a Eduardo de pie junto a la ventana, observando precisamente a Mateo jugando en el jardín. Su postura rígida delataba su incomodidad, pero había algo diferente en su expresión. «El niño tiene tu sonrisa», comentó Eduardo sin volverse, «y ese gesto que haces con la cabeza cuando estás concentrado. Es inquietante verlo en alguien tan pequeño». «Es mi hijo», respondió Rodrigo simplemente, cerrando la puerta tras de sí. «¿A qué has venido, Eduardo? La reunión del consejo es en menos de 2 horas». Eduardo finalmente se giró para enfrentarlo, y Rodrigo notó con sorpresa que su hermano parecía haber envejecido años en una sola noche. Las ojeras pronunciadas y el traje ligeramente arrugado contrastaban con su habitual apariencia impecable. «Vine a decirte que retiro mi petición de voto de no confianza», anunció Eduardo, dejando a Rodrigo momentáneamente sin palabras. «¿Qué ha cambiado desde ayer?», preguntó finalmente desconfiado. Eduardo extrajo un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio. «Anoche, después de mi visita al periódico, recibí esto. Alguien lo dejó en la recepción de mi edificio, dirigido específicamente a mí». Rodrigo abrió el sobre con cautela. Contenía varias fotografías antiguas y una carta manuscrita. Las fotografías mostraban a su padre, don Esteban Montero, con una mujer joven que no era su madre, en actitud claramente romántica. La carta, fechada 20 años atrás, era una solicitud desesperada de aquella mujer, pidiendo ayuda económica para un niño que, según ella, era hijo de don Esteban. «¿Qué significa esto?», preguntó Rodrigo, aunque empezaba a intuir la respuesta. «Significa que papá no era tan perfecto como siempre creímos», respondió Eduardo con amargura. «Significa que yo estuve a punto de destruirte por algo que él también hizo. La diferencia es que tú has tenido el valor de reconocer a tu hijo, mientras que él simplemente ignoró el problema». El silencio que siguió estaba cargado de revelaciones dolorosas y verdades familiares que habían permanecido ocultas durante décadas. «¿Crees que este niño es real? ¿Nuestro medio hermano?», preguntó Rodrigo finalmente. «No lo sé», admitió Eduardo, «pero la carta menciona detalles sobre papá que solo alguien muy cercano podría conocer, y el parecido en las fotos es innegable». «¿Quién te envió esto?», insistió Rodrigo, intrigado por el misterioso informante. «No lo sé con certeza», respondió Eduardo sentándose finalmente, «pero hay una nota breve al final de la carta.
Solo dice, la historia no debe repetirse. A veces hacer lo correcto requiere más valor que mantener las apariencias. Ah, repitió Rodrigo confundido. Alejandra, esa fue mi primera sospecha, asintió Eduardo. Pero no tiene sentido. ¿Por qué guardaría este secreto todos estos años para revelarlo justo ahora? Rodrigo reflexionó sobre la compleja personalidad de su esposa, su obsesión por las apariencias, pero también su pragmatismo implacable. ¿Sería posible que Alejandra hubiera mantenido esta información como un seguro durante años, esperando el momento exacto para utilizarla? Sea quien sea, continuó Eduardo, me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva. No puedo juzgarte por algo que nuestro propio padre hizo. La diferencia es que tú has decidido asumir la responsabilidad. Rodrigo observó a su hermano con nueva comprensión. Bajo la ambición y la competitividad que siempre había mostrado, Eduardo seguía siendo el niño que idolatraba a su padre, que había construido su vida intentando impresionarlo incluso después de su partida. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Rodrigo. «Primero cancelar la moción de no confianza», respondió Eduardo poniéndose de pie. «Después, quizás intentar conocer a mi sobrino, si me lo permites». La oferta de reconciliación, aunque cautelosa, era más de lo que Rodrigo hubiera esperado 24 horas antes. «Mateo necesitará un tío», respondió con una sonrisa tentativa. «Alguien que le enseñe a jugar ajedrez tan bien como tú me enseñaste a mí». El recuerdo compartido de su infancia, cuando la rivalidad aún no había envenenado su relación, flotó entre ellos como un puente frágil pero esperanzador. La reunión del consejo transcurrió con una sorprendente falta de drama. Eduardo anunció formalmente que retiraba su petición de voto de no confianza, y aunque hubo preguntas incómodas sobre Mateo y el futuro del apellido Montero, la mayoría de los accionistas parecieron aceptar la situación con pragmatismo empresarial. Esa tarde, después de reunirse brevemente con el gobernador, quien, como Alejandra había predicho, mostró más curiosidad personal que preocupación oficial, Rodrigo regresó a la hacienda con una decisión tomada. Encontró a Lucía en la cocina principal, preparando la merienda para Mateo, quien hacía sus deberes escolares en la mesa de la cocina bajo la supervisión benevolente de Dolores, el ama de llaves. «Lucía, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, consciente de la mirada curiosa de Mateo. Ella asintió y lo siguió hasta el jardín, donde las bugambilias ofrecían una explosión de color contra el atardecer queretano. «He estado pensando en vuestra situación», comenzó Rodrigo. «Ahora que Mateo ha sido reconocido públicamente como un Montero, las cosas deben cambiar». «Lo entiendo», respondió Lucía con dignidad. «Buscaremos otro lugar para vivir. Quizás en otra ciudad, donde el apellido Montero no genere tanta atención». «No es eso lo que quería decir», la corrigió Rodrigo suavemente. «Tengo una propiedad en San Miguel de Allende, la casa donde crecí. Es grande, cómoda, cerca de excelentes escuelas. Me gustaría que tú y Mateo vivierais allí». La sorpresa en el rostro de Lucía era evidente. «¿San Miguel? Pero, ¿y su trabajo aquí?». «Son solo 45 minutos en coche», explicó Rodrigo. «Puedo visitaros varias veces por semana, y los fines de semana Mateo podría quedarse aquí conmigo si tú estás de acuerdo». «¿Y la señora Alejandra?», preguntó Lucía, evidentemente preocupada por la reacción de la esposa de Rodrigo. «Alejandra está adaptándose a la situación a su manera», respondió con honestidad. «Fue ella quien sugirió San Miguel, de hecho, y está dispuesta a participar en la educación de Mateo a su modo». Lucía pareció ponderar la propuesta, su rostro reflejando una mezcla de esperanza y cautela. «¿Y qué pasará con nosotros?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Con usted y conmigo». La pregunta iba cargada de significados no dichos, de posibilidades que hasta ahora ninguno se había atrevido a explorar abiertamente. «No lo sé», admitió Rodrigo con sinceridad. «Todo ha cambiado tan rápido. Pero lo que sí sé es que quiero ser parte de la vida de Mateo. Y que te respeto profundamente, Lucía. La forma en que has criado a nuestro hijo, sola, trabajando incansablemente, me has dado una lección de valor que nunca olvidaré». Lucía sonrió.
una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Rodrigo nunca había notado antes. Mateo siempre ha querido un padre, dijo suavemente, y merece el mejor. Quizás con el tiempo, ambos descubramos qué significa realmente ser una familia. Un mes después, la antigua casa de los Montero en San Miguel de Allende recibía a sus nuevos habitantes. Mateo corría emocionado por los amplios pasillos, explorando cada rincón de lo que ahora sería su hogar. Lucía, librada ya de sus deberes como empleada doméstica, había comenzado a estudiar administración en la universidad local, cumpliendo un sueño largo tiempo postergado. Rodrigo, mientras tanto, dividía su tiempo entre Querétaro y San Miguel, descubriendo con asombro las alegrías cotidianas de la paternidad, ayudar con la tarea, enseñar a Mateo a andar en bicicleta, compartir historias antes de dormir. Alejandra, fiel a su palabra, mantenía una relación cordial aunque distante con el niño, ofreciendo consejos sobre su educación y ocasionalmente acompañando a Rodrigo en sus visitas. La relación entre Rodrigo y Lucía evolucionaba lentamente, construyéndose sobre el respeto mutuo y el amor compartido por su hijo. No era una historia de amor convencional, pero quizás por eso mismo tenía el potencial de ser algo más profundo y duradero. 2 meses después del reconocimiento público de Mateo, Rodrigo recibió un sobre misterioso en su oficina. Contenía una única fotografía, su padre, don Esteban, abrazando orgullosamente a un bebé que, según la fecha escrita al reverso, era el propio Rodrigo recién nacido. Y una nota breve: a veces la historia puede romperse para empezar de nuevo. Aquella tarde, sentado en el jardín de la casa de San Miguel, observando a Mateo jugar bajo la sombra de los árboles que habían visto crecer a generaciones de Montero, Rodrigo comprendió finalmente que el verdadero imperio no se construía con propiedades, acciones o prestigio social. Se construía con momentos como este, con conexiones humanas genuinas, con el valor de enfrentar la verdad y la capacidad de transformarse a través del amor. El sol queretano se ponía en el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada que parecía bendecir este nuevo comienzo. Un comienzo inesperado, imperfecto quizás, pero profundamente auténtico. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Mateo les haya conmovido y dejado una reflexión sobre el verdadero significado de la familia y el coraje de enfrentar nuestras responsabilidades. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y reencuentros que cambian vidas. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia ambientada en el hermoso Querétaro, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. ¿Qué harían ustedes en la situación de Rodrigo? O quizás se identifican más con Lucía, quien protegió a su hijo por encima de todo. Cuéntenos en los comentarios, porque cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida y las relaciones humanas. Los esperamos mañana con otra narrativa que les tocará el corazón.